Bienvenidos. Hace unos meses, la vida de William cambió drásticamente. Perdió a su amada esposa Eleanor en un trágico accidente. La casa que compartieron durante tantos años se volvió un eco de recuerdos felices que solo intensificaban su dolor. El luto de William se convirtió en una sombra que oscurecía cada rincón de la casa. Noches sin sueño y días de incesante melancolía colocaban a la casa en un estado de lúgubre quietud. El viento aullaba en la oscuridad como una sinfonía de pesar, mientras William se sumía en la tristeza. En una tarde sombría, mientras empacaba las pertenencias de Eleanor, notó algo inusual. Una tabla suelta en la base del armario. Con manos temblorosas, levantó la tabla y se topó con un descubrimiento peculiar. En las sombras, encontró una caja de madera desgastada, cuya tapa presentaba un sutil tallado de una espiral acompañado de las letras SVA. Intrigado, tomó la tapa. El sonido chirriante de las bisagras al abrir la caja resonó como un susurro macabro. Dentro, descubrió un conjunto de cassettes numerados. Rápidamente tomó la caja y se dirigió apresuradamente a escucharlos. Al reproducir el primer cassette, la voz de William emergió como un susurro preocupante. Para su sorpresa, en la grabación se escuchaba a él mismo en lo que parecía ser una sesión de terapia. No se encontraba solo. Una voz femenina peculiarmente familiar lograba distinguirse. La mujer se presentó como la doctora Valeria Anderson. En el eco de sus confesiones, admitió a la psiquiatra los miedos que lo atormentaban, aquellos que lo guiaban por un sendero siniestro hacia crímenes tan atroces. No eran motivos salidos de una película, sino motivos de la vida real. La soledad abrumadora que lo hacía buscar conexiones a cualquier costo. Los traumas enterrados que lo empujaban al límite de la cordura y a la pérdida de la empatía. Un naufragio en la oscuridad de su propia mente. Cada palabra vibraba con una crudeza dolorosa, como si estuviera exponiendo la verdad cruda de su propia existencia. A pesar de todo ello, el tono de voz de la doctora denotaba un imperceptible deslumbramiento por el modo de expresarse de William. Extrañado y a la misma vez confundido, agarró otro cassette y lo reprodujo. En este segundo cassette, las sombras de la habitación parecían estirarse como tentáculos mientras William relataba con escalofriante detalle lo que él consideraba su mejor acto de violencia. Detallaba una noche envuelta en niebla donde acechó a su presa a través de callejones oscuros, cada sombra conspirando a su favor. El sonido de pasos nerviosos resonaba en sus oídos mientras describía cómo, con una eficiencia gélida, ejecutó su plan con una precisión diabólica. Con frialdad, relataba cómo llevó a cabo su plan de manera calculada, creando una atmósfera siniestra donde las sombras se cernían sobre el escenario del crimen. Cada palabra de William pintaba un cuadro oscuro, y aunque la doctora Anderson intentaba mantener la distancia profesional, una fascinación apenas perceptible se filtraba a través de sus palabras, mientras claramente se escuchaba cómo intentaba infructuosamente ocultar su emoción. Al reproducir el último cassette de la caja, la escena se desplegaba en un ambiente cargado de tensión y misterio. La voz del asesino temblaba al formular la pregunta crucial que pesaba sobre su conciencia. ¿Acaso soy un monstruo? A medida que avanzaban los cassettes, William había notado cómo la relación entre él y su terapeuta, la doctora Anderson, había evolucionado de manera inesperada. La fascinación inicial de la doctora por sus oscuros relatos pronto se transformó en un vínculo más profundo, bordeando el enamoramiento. La grabación capturó la pausa incómoda de la pregunta, como si el aire mismo estuviera reteniendo la respuesta. En ese silencio tenso, la doctora Anderson, con una voz
que parecía acariciar el borde de la obsesión, respondió con una pregunta propia. ¿Realmente deseas saberlo? A medida que las palabras fluían, la conexión entre ellos se intensificaba, evocando un vínculo oscuro y retorcido. La doctora Anderson, lejos de condenar al asesino, parecía encontrar un extraño atractivo en su oscura realidad. La grabación capturó sus voces entrelazándose en una danza siniestra de comprensión mutua, donde la línea entre la cordura y la fascinación se desdibujaban. Mientras las palabras inquietantes de la doctora Anderson se desvanecían en el último suspiro del tercer cassette, el hombre se vio enfrentando una revelación más oscura que las sombras mismas. En el interior de la caja, la imagen de su difunta esposa Eleanor se superponía con el título de Doctora Victoria Eleanor Anderson, psiquiatra del sanatorio Vacum Aeternum. Un escalofrío recorrió su espalda al descubrir que ella era la psiquiatra responsable de su tratamiento. Este descubrimiento lanzó una sombra retorcida sobre la imagen que tenía de su amada esposa. Al lado de aquel gafete revelatorio, un recorte de periódico desentrañaba el caos que rodeaba un escape del manicomio. El dolor de cabeza, apenas un murmullo en sus sienes, empezaba a emerger mientras leía las letras impresas. La noticia detallaba la huida de un peligroso asesino, mientras un eco ominoso resonaba en la sala, mientras su mirada se deslizaba por las líneas impresas. Las piezas del rompecabezas en la caja se entrelazaban, formando una imagen más clara. Aquel hombre en fuga era él mismo. A medida que avanzaba en la lectura, el dolor en su cabeza se intensificaba, como si las palabras impresas tuvieran el poder de abrir las compuertas de su memoria restringida. El horror se asentó cuando sus ojos se posaron en un informe médico. Este describía un paciente en coma debido a un brutal golpe en la cabeza que le había causado una pérdida de memoria. La conexión entre su esposa y su estado actual se revelaba cruelmente, como si la realidad misma conspirara en su contra. El dolor paralizante en su cabeza alcanzaba su punto álgido cuando, al final del informe, un destello de un recuerdo emergió. En la neblina de su mente, recordó cómo la doctora Anderson le ofreció sacarlo del manicomio. Juntos, ejecutaron un elaborado plan para escapar, burlando a la seguridad del lugar. Sin embargo, cuando se sintieron a salvo en algún refugio, la doctora Anderson, la mujer en quien tanto había confiado, le propinó un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza. Ese impacto desencadenó su coma y la pérdida de memoria que lo había atormentado desde entonces. Los detalles de la traición y el engaño comenzaron a emerger como si las sombras de su mente oculta estuvieran siendo iluminadas por la cruda verdad. La realidad retorcida de su pasado ahora se presentaba ante él, tejiendo una red de engaños que lo dejaban atrapado en un laberinto de desconfianza y desesperación. Mientras el dolor en su cabeza alcanzaba niveles insoportables, William se tambaleó hacia atrás, sintiéndose abrumado por la revelación de su propio pasado. En medio de la agonía, un último recuerdo emergió, como una sombra que se arrastraba desde las profundidades de su mente atormentada. Recordó el instante antes de perder la conciencia, en ese momento de vulnerabilidad extrema, que por un momento logró hacer que empatizara con sus brutalizadas víctimas. Una risa desquiciada se mezcló con un susurro sibilante desde las sombras. Eres mi obra maestra, forjada en la oscuridad. Un monstruo, dices. No, querido William, eres una obra de arte. Siempre serás mío, incluso más allá de la muerte, donde cuidaré de ti en la eternidad. Antes de que las sombras se cierren a tu alrededor, te invitamos a suscribirte para más relatos que te ericen la piel y a dejar tus comentarios sobre lo que piensas de este misterioso relato. ¿Te gustaría escuchar más historias como esta?
O tal vez te atreverías a compartir tus propias experiencias o pesadillas. Deja tus historias en los comentarios o contáctanos en nuestras redes sociales si te gustaría que contáramos tus propias anécdotas en nuestro próximo video. Hasta la próxima y que las sombras no te encuentren desprevenido.